¿Cómo está? Bienvenido al programa, doctor. Gracias por la invitación. por estar con nosotros para abordar un tema que es tan sensible, pero que además viene generando una serie de noticias importantes. El presidente Nicolás Maduro se ha estado refiriendo durante las últimas horas a la necesidad de estabilizar el mercado petrolero, que ha tenido alteraciones muchas durante el último año particularmente. ¿Cómo observa usted el panorama actual? Hay que entender esto en el contexto de lo que es el mundo energético y el control de la economía mundial, sobre todo el marco energético y petrolero, que es en cerca del 75% de la economía mundial. Este mercado, la influencia de los Estados Unidos en este mercado, en los últimos, hasta finales del siglo pasado, para el año 2000, toma a Estados Unidos, que perdió el control, la hegemonía sobre este mercado, no solamente en el mercado exterior por las alianzas del OPEP, la incorporación a los países exportadores de petróleo en la OPEP de países como Rusia, México, Noruega. Recordemos que para esa fecha hubo una necesidad de que todos estos países exportadores de petróleo de la OPEP no tuvieran que coincidir para sacar el precio de petróleo, que estaba en un foso, pues estaba en 7, 8 dólares, 10 dólares el promedio de la OPEP. Estados Unidos decide dar una batalla mundial en el año 2000 por la recuperación de los espacios petroleros. Hubo una reunión en Inglaterra, una reunión de energía, y el señor Dick Cheney, vicepresidente de la Halliburton, en esa ocasión hizo el pronóstico y habló de que por lo menos los próximos 60 o 70 años no hay una fuente primaria de energía que sustituya el petróleo. Y que, querámoslo o no, decía el señor, es inevitable que el que tenga el control del petróleo tiene el control efectivo de lo que es la economía mundial. Y eso fue lo que hizo en Estados Unidos. A los 2 años de esa declaración, ya el señor Dick Cheney era vicepresidente de los Estados Unidos. Hubo un golpe de Estado en Venezuela, hubo el ataque a Irak con unas mentiras, como todos sabemos. Sí. Hubo la situación contra Irán, hubo el desarrollo de la guerra civil en Sudán, hubo luego la invasión a Siria, o la situación allá en Siria, Libia, la batalla continua contra Venezuela. Es decir, el escenario es de una guerra mundial. Nosotros coincidimos con el Papa Francisco cuando habla de que lo que estamos viendo en el mundo es una guerra mundial, y Estados Unidos es el protagonista de esta guerra. Una guerra por petróleo. Una guerra por petróleo. Una guerra por sí, varios recursos. Algunos hablan del tema del agua como uno de los. Porque es el petróleo, pero también es que el mercado interno estadounidense petrolero lo perdieron con los países árabes. Es decir, Arabia Saudita, Argelia y Nigeria, países de la OPEP todos, controlaban el 90% del mercado de crudos ligeros, livianos, en el mercado de Estados Unidos, con un 90% de control de este mercado. Bueno, Estados Unidos, por una parte, se ha embarcado en este tema de invadir y destruir estados-nación petroleros, como es el caso de lo que estamos viendo, que hemos mencionado, y por otro lado, la recuperación del mercado interno petrolero por la vía de la explotación del fracking o del petróleo de fraccionamiento hidráulico. Estas dos consideraciones hacen que Estados Unidos mantenga en el mundo una situación que al costo de lo que sea están produciendo estos resultados. Pero ya esto, el mundo lo ha vivido otras veces. También sucedió en el año 1999 con el éxito, entre comillas, de las transnacionales de derribar el precio del petróleo a los precios que llevó a que más de 100.000 productores estadounidenses quebraran en los Estados Unidos, y es lo que hoy ya se está produciendo, ya con los precios en 30 y 40 dólares en el mercado, crudos pesados. Los productores estadounidenses se están viendo afectados porque ya no es solo el crudo de lo que llaman el fraccionamiento hidráulico, sino el crudo convencional estadounidense, de los más de 300, 400.000 pozos en producción, que se están empezando a ver afectados por la caída de los precios. De manera que esto puede llevar, inclusive a una crisis todavía aún peor desde el punto de vista mundial, y podemos pronosticar, no sabemos cuánto tiempo, de que va a haber un punto, un momento en que de nuevo los países de la OPEP tienen que tomar el control sobre este tema. Muy bien. Profesor, vamos a detener un momento la conversación, tenemos que hacer un alto porque nos vamos a trasladar hasta el Palacio de Miraflores. Allá está nuestra compañera Melanie Moncada, que nos tiene información seguramente de último momento. Melanie, adelante. El problema no es de los militares.
Efectivamente, a esta hora transmitimos desde el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores. En este momento, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, dirige el Consejo de Ministros del día de hoy, donde han sido incorporados los nuevos ministros designados el pasado viernes por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, y que fueron ratificados el día de hoy en Gaceta Oficial. No se descarta que en los próximos minutos el presidente venezolano se incorpore a dirigir este Consejo de Ministros, luego que la noche del día de ayer llegara a territorio venezolano luego de su gira internacional que lo llevó a recorrer países asiáticos como la República Socialista de Vietnam, la República Popular de China y Qatar, donde Venezuela firmó importantes acuerdos para el mejoramiento económico, financiero y social y en áreas estratégicas. También hay que recordar que el jefe de Estado venezolano visitó Jamaica, donde participó en la 10ª cumbre de Petrocaribe para garantizar la seguridad energética en la región y de los países que integran ese mecanismo regional, y durante su estadía en la isla caribeña también asistió a los actos conmemorativos del bicentenario de la Carta de Jamaica. Durante la gira, el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros indicó que a su llegada al país ofrecería un balance detallado de lo que fue su gira presidencial, y pues no se descarta que también se estén abordando temas de la coyuntura actual venezolana, como es el tema fronterizo. Reiteramos la información, pues un Consejo de Ministros que se desarrolla el día de hoy desde el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores, y en pocos minutos se espera pues la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es la información que nosotros manejamos hasta el momento, y estableceremos un nuevo contacto cuando la información así lo requiera. Adelante. Así es, muchísimas gracias, Melanie. Melanie Moncada, desde el Palacio de Miraflores, estamos muy atentos de la información. Continuamos con el profesor David Paravicini, hablando acerca de este tema, el tema energético. Usted hablaba del impacto que está teniendo incluso dentro de los Estados Unidos esta crisis de los precios. Hay quienes también aseguran que ciertamente se perjudican los productores de petróleo en los Estados Unidos, pero en principio los más pequeños, y que ese perjuicio termina beneficiando a los más grandes, que en casos tienden a apropiarse de esos espacios productivos, es decir, a comprar a algunas de estas empresas que, pues, por la situación de los precios, tienden a vender. ¿Esto también está dentro del escenario o es algo, un daño colateral? No, en el caso de los pequeños productores de crudo convencional no es así, porque son productores de 10 barriles diarios, 8 barriles diarios. Uno de estos pozos deja de producir y ya se cancela, pues. Es decir, ya constituyen no solamente pérdidas de productores independientes petroleros estadounidenses, sino pérdidas completas en materia de la capacidad de producir el petróleo. Entonces, esto es una situación en que ya la hemos visto en otras oportunidades. Digo, no, claro, las características de ahora de Estados Unidos de extraer lo último, es decir, como en lenguaje criollo, raspando la olla de lo último que le queda a reservas petroleras, muestra quizás es la gravedad del problema en materia de la pérdida de control de la hegemonía de la economía en materia petrolera y energética mundial y en el propio mercado estadounidense. Profesor, a inicios de este año 2015, en medio de la caída fuerte de los precios del barril de petróleo, que ya venía de finales del 2014, se dio una reunión promovida por distintos países de la OPEC, y estaba la posibilidad de recurrir a un mecanismo que no es nuevo, que se ha utilizado en otras ocasiones, que era la reducción de la producción de petróleo de los países que forman parte de la OPEC para presionar un alza en los precios. Eso no avanzó, se mantuvieron las cuotas y, bueno, los precios han estado más o menos estables, pero bajos durante todos estos meses. ¿Está en el escenario esa posibilidad? Es decir, una nueva reunión de la OPEC, como ha sido convocada por el presidente Maduro o propuesta por el presidente Maduro, ¿tendría ese elemento allí? Bueno, el tema de asumir la OPEP unidos las posibles soluciones es la clave. Y como sucedió, donde unilateralmente Arabia Saudita decidió abrirlo en una guerra de precios. Bajó unilateralmente los precios de su crudo y aumentó la producción al máximo, y creando con ello pues esta situación. Que lo que pasa es que hoy una solución estándar, como es de bajar los precios, un manejo de los volúmenes con precios, no se aplica, porque Estados Unidos, como digo, aplicó una situación de extraer los crudos de su territorio, desplazando con esto
los crudos de Arabia Saudita, Nigeria y Argelia, del mercado de crudos ligeros, livianos. Y entonces ya la posibilidad de que Estados Unidos explotara estos crudos es por los precios altos del petróleo. De manera que no hay una solución estándar a una situación completamente anormal como es esta que adoptó los Estados Unidos, que por supuesto que hay medidas distintas a la de la guerra de precios, que está, bueno, ahora montado sobre los hombros de Arabia Saudita, hasta dónde va a aguantar la situación, esperando que se desplome por completo el mercado interno estadounidense y de nuevo puedan colocar sus crudos, o el esfuerzo que está haciendo el presidente Maduro con el presidente Putin, que no es de la OPEP, y otros países de la OPEP, buscando fórmulas que ya se han planteado. Pero por supuesto que esto afecta a Arabia Saudita también, porque Arabia Saudita practica económicamente, digamos, lleva prácticas al mercado como el mercado spot, apoya el sistema de financiero, especulativo financiero petrolero. Es decir, son prácticas que estimulan que el mercado se salga del control normal y caiga en manos de los capitales especulativos financieros, tanto por la venta del mercado spot como por los mercados especulativos. Entonces, estas situaciones son parte fundamental que hay que abordar. Si los países, estos excedentes de Arabia Saudita, sería capaz de renunciar a ellos en función de buscar la estabilidad de los precios e invitar inclusive a los productores estadounidenses, que al final de cuentas hay que tomarlo en cuenta, puesto que están produciendo con 5 millones de barriles, 6 millones de barriles que dicen que están produciendo allí, están produciendo un desequilibrio en el mercado, y habría que invitarlos como productores a buscar soluciones para una estabilidad de los precios. Los acuerdos que puedan alcanzarse dentro de la OPEC, ¿qué tan determinantes pueden ser en un incremento de los precios del barril de petróleo? Había analistas que a principios de año hablaban de un periodo de 6 meses, 8 meses para recuperar el precio. Eso no ha sucedido. ¿Usted cuál es el escenario futuro que ve? Es decir, ¿cuál es su expectativa de cara a los próximos meses sobre este tema de los precios del petróleo y lo que la OPEC puede hacer para influir en ellos? Lo que fue determinante en otras oportunidades fue el efecto sobre el mercado interno estadounidense. Es decir, cuando Estados Unidos quebraron ciento y tantos miles de productores, que tuvo que cerrar casi 200.000 pozos, empezaron a entender las transnacionales que tenían que ir a un sistema distinto al del precio del petróleo, al de bajos precios del petróleo. Y que había que buscar una estabilidad de precios, y en eso fue que inclusive que el presidente Chávez, con una enorme perspicacia y una visión extraordinaria, apuntó hacia precios del petróleo que dieran en una estabilidad en el mercado en general, y que aunque se afectasen, entre comillas, lo que eran los consumidores, precios de la gasolina en los mercados, etcétera, que buscar un precio que mantuviera el mercado estable. Estados Unidos, al entrar con una producción de ese tipo, en ese mercado desplazó, como te digo, ya estos crudos, y lamentablemente la salida fue unilateral por parte de algunos países de la OPEP, y que creo que el esfuerzo que está haciendo el presidente Maduro es esfuerzo loable, puesto que es con la unidad de los países de la OPEP y otros países exportadores que pueden buscarse formas de conseguir este precio que se está visorando, y que por supuesto que sí hay fórmulas para llegar a esto. En todo caso, los precios han estado bajos y hay quienes dicen que no van a tener una recuperación significativa por un buen tiempo. A lo interno, nuestro país, dependiente de la renta petrolera, ¿cómo lo observa usted? Es decir, ¿lo que se está haciendo en el manejo de nuestra industria a lo interno es lo correcto, o hay cosas que corregir para adaptarnos a una realidad totalmente distinta a la del año pasado, ¿no? Correcto. Y esto es independiente de la posibilidad que tengamos o no de actuar sobre los precios de petróleo, que yo creo que esta medida, lo que tenemos es la acción en la OPEP y las relaciones internacionales con países como Rusia, grandes productores. Pero tal como dice, hay una parte que es la parte interna nuestra. Es decir, cómo nosotros, por ejemplo, en Venezuela, tenemos una situación de contrabando del 50% de nuestro combustible, de nuestra gasolina. Es decir, aparecen las estadísticas que Venezuela consume 300.000 barriles, pero nos dice también PDVSA y el Ministerio
que se están yendo 150.000 por la frontera, de manera que el consumo nuestro es 150.000 y estamos permitiendo que la mitad de los 150.000 barriles diarios se vayan en contrabando. Esto es un exabrupto, porque si entonces ves, por otro lado, la matriz de exportación nuestra, y el 80% de lo que exportamos es petróleo crudo, y un 20% de productos que son mejor valorados. Nosotros podríamos, si recuperásemos esos 150.000 barriles, duplicaríamos prácticamente pues nuestras exportaciones y con ello produciría unos ingresos mayores, no importa que con precios menores del petróleo, porque en todo caso los precios de los productos y los derivados son mayores. El tema del gas, el tema de la petroquímica. Esta gira del presidente muestra la claridad que tiene el presidente en la solución de fondo de los problemas. Es en la petroquímica, es en el gas, es en el cambio de la matriz de exportadora de Venezuela, es poner nuestras refinerías en el 90%. Hay que reclamarle a los compañeros de la directiva de PDVSA, están en 60% algunas de estas empresas. Nuestra capacidad de refinación. La capacidad de refinación de nuestra industria, tenemos 1.300.000 barriles diarios de capacidad y no llegamos a 1 millón de barriles diarios en el mercado de producción de petróleo en nuestra refinería. O sea, y esto no es una cosa de una última semana, esto es años, y no solamente fue el accidente, el sabotaje que hubo en el año 2011. Esto tiene tiempo en que nuestras refinerías no están funcionando a su plena capacidad. El tema de la petroquímica. Es decir, yo creo que el tema de la petroquímica está asociado a la producción de gas. Hemos recibido buenas noticias de la incorporación de unos 150, 140 millones de pies cúbicos de Perla 4. Sí. Pero seguimos con el atraso en Dragón 11. Además, los sistemas de tubería no están completos. Vamos a tener gas y no vamos a tener los tubos. Es decir, hay un tema pendiente con PDVSA. El presidente Chávez lo entendió muy bien y yo creo que el presidente Maduro, por lo que vemos en estos anuncios, en las alianzas con Vietnam, con China, con Rusia, y la misma conversación en Jamaica, en Qatar, muestra una visión clara de que la forma en que podemos salir de la crisis, más allá de la recuperación de los precios del petróleo, que siempre nos agarran a decir como desprevenidos, a pesar de que sabemos que las condiciones internas tienen que llevarnos hacia situaciones más estables con respecto a políticas más seguras de garantizar nuestra economía. Muy bien. Profesor, vamos a nutrir esta conversación con el siguiente insumo. El primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, hizo un resumen sobre las reuniones que sostuvo en esta última gira acerca de la estrategia en materia energética. Vamos a escucharlo. En China tuvimos varias reuniones, pero una muy importante con el presidente Vladimir Putin. Allí acordamos ideas de una estrategia para estabilizar el mercado petrolero y recuperar los precios. Y yo me fui inmediatamente a Qatar a hablar con nuestro presidente en funciones de la OPEP, el emir de Qatar. Y también allí estuvimos de acuerdo en una estrategia. Ahora está en pleno desarrollo la consulta a los miembros de la OPEP. Esperemos que esta propuesta sea aprobada, aceptada y pronto estemos convocando a la cumbre de productores petroleros de la OPEP y productores petroleros de la no OPEP, ¿no? Y esa cumbre establezca las nuevas reglas de funcionamiento del mercado y de la fijación de los precios. Es un ganar-ganar. Ganan los países OPEP, ganan los países productores no OPEP, ganan los consumidores del mundo por la estabilidad de precios, ganan los inversionistas, llámese como se llame, las empresas inversionistas, porque actualmente con precios a 40, 50, todas las inversiones se están cayendo. ¿Y cuál es el riesgo? Que dentro de un año, como las inversiones se cayeron, no haya petróleo en el mercado y el precio suba a 200. Bueno, allí las palabras del presidente Maduro. Este último elemento es bastante interesante, el tema de cómo se perjudican también las inversiones. Claro. Si usted nos los puede explicar más en detalle para comprender de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, la actividad exploratoria, que es una de las bases fundamentales de poder sostener las grandes empresas petroleras. Es decir, una empresa petrolera puede pretender y sostenerse en el tiempo y ser competitiva si tiene petróleo, pues, si llega a tener. Y esta actividad es carísima, es costosísima. Y en la medida en que los precios del petróleo caen, pues estos recursos para estas actividades desaparecen. Por eso es que nosotros denunciamos aquí, en nuestra opinión, que esto de la ExxonMobil es una patraña
A pesar de que han salido, de que hay unos hallazgos, pero esa perforación, esa exploración del ExxonMobil ahí en Guyana, en condiciones donde los precios del petróleo están por el suelo, es un exabrupto por el riesgo. Eso es un falso positivo, algo así. Pero de todas maneras, como tienen el poder de los medios de comunicación, de todas maneras, y consiguieron su objetivo, que es mostrar sus amenazas y sus cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Las inversiones petroleras, en las que hablábamos, las del fracking o fractura hidráulica, requieren son muy costosas. La exploración de nuevos yacimientos también lo son. Y en la medida que el precio baja, pues estas inversiones dejan de producirse y termina produciéndose una caída de las reservas disponibles por estas grandes empresas de petróleo. Esto termina produciendo una caída de la oferta, puesto que desaparecen, salen del mercado esto, y quedan los países consolidados petroleros que somos tradicionales, países como Venezuela, que no solamente no tiene problema de hacer exploratoria porque ya la hizo y tiene las reservas probadas, cuantificadas y probadas más grandes del mundo, o los países árabes, o los países de la OPEP, o misma Rusia. De manera que este riesgo de ese riesgo cíclico, de un auge que sin un sostén aparente, sin buscar una reglamentación que no nos lleve a una guerra de precios o a una escalada de productores aprovechándose de una circunstancia con capitales especulativos, produzcan entonces esta situación que anuncia inestabilidad, anuncia crisis, es el heraldo de una situación bien difícil que se va a presentar en materia energética mundial. El presidente Maduro dice es estabilizar el mercado para un ganar-ganar, que todos los factores involucrados ganen. Pero uno se pregunta, ¿no hay beneficiarios directos de una situación de caída de precios del petróleo? ¿No hay quienes se vean beneficiados de esta situación realmente? Creo que es un plan político. Es decir, como lo dije al principio, esto no se produce de una manera de que el libre mercado petrolero que produce a unos señores raspando la olla allá en Estados Unidos. Primero, que para poder explotar esos crudos, que son las reservas últimas que le quedaron a Estados Unidos, tuvo que haber una aprobación del gobierno federal. Número dos, para mantenerse en producción, seguramente están teniendo ya subsidios o apoyo o soporte político y económico por parte del Estado federado de Estados Unidos. Pérdida. Inclusive a pérdida, como ya lo han hecho. Ha habido situaciones de dumping con el acero, hay una situación de protección con subsidios a los productores agrícolas. Impiden que entren tecnologías de computación brasileñas. Es decir, Estados Unidos practica el dumping, practica el subsidio y discrimina. Y creo que en este caso ya empezó a producirse. De manera que Estados Unidos es el que está tratando de sacar de esta situación una ventaja o una pretensión que creo que es falsa, de tratar de recuperar la hegemonía que mantenía sobre el mercado energético mundial y sobre el mercado petrolero. Esto lo ha llevado a estar causando estos desastres que estamos viviendo humanitarios, estas cosas horribles que estamos viviendo, y eso es la guerra de Siria, la de Libia, es decir, es la intervención, además con base falsa, como fue el caso de Irak, el golpe de Estado en Venezuela, o la guerra contra Siria, que está produciendo una situación realmente escandalosa, lo que decía el Papa Francisco, una situación de guerra mundial extendida a todo el territorio del mundo, no con un país específico. De manera que, ¿quién está beneficiándose? Nadie, excepto una decisión política de un imperialismo, del imperio estadounidense, con una pretensión absurda, porque creo que no lo va a poder lograr, a pesar de que está causando tales estragos a nivel mundial, de tratar de recuperar esos mercados. ¿Cuáles pueden ser las próximas fases de un plan de esas características? Es decir, ¿de qué tendría el mundo que cuidarse? Entendiendo que, digamos, asumiendo esa tesis de que es una decisión política de un grupo desde Estados Unidos. Yo creo que el mundo tiene que comenzar a dar la batalla en lo diplomático, en lo ideológico político, en lo ético. Yo creo que se están sumando fuerzas. Yo creo que no en balde el propio Papa Francisco ha esgrimido posiciones inclusive que nos sorprende positivamente, digamos, viendo a la iglesia, pero y esto no es porque el Papa sea un fanático, sino un hombre que está viendo esta situación de la guerra, de los perjuicios que está causando contra la humanidad.
Es una especie de genocidio extendido que se está produciendo y tiene que ver con objetivos meramente económicos. China acaba de dar un paso adelante y acaba de responsabilizar a los Estados Unidos directamente de todas estas situaciones de desgracias mundiales que están sucediendo por su afán de tratar de tener un control sobre el mercado mundial y de nuevo mantener su hegemonía sobre espacios que ya los perdió. Es decir, los escenarios son estos, dar los pueblos como venezolanos, sostenerlos, tenemos que ser firmes, porque de manera absurda, pero Estados Unidos ha conseguido aquí en América Latina socios para sus ataques, para su guerra petrolera contra Venezuela, con Colombia, el tema de los contrabandos de combustible, el tema del tipo de cambio. Eso no son cosas que se dan al azar, eso son cosas que tienen apoyo legal, es decir, son leyes aprobadas, no es el gobierno, es la oligarquía colombiana en conjunto, actuando de manera concertada con los intereses de los Estados Unidos en contra de nuestro país. Finalmente, profesor, no es para llevarlo a un escenario catastrófico, pero es que algunos se han referido a todos estos mecanismos y a todas estas maniobras de Estados Unidos como preámbulos de arremetidas ya de carácter bélico contra algunas naciones, es decir, llevar esto a una fase superior. ¿Usted eso lo vislumbra también o es algo absurdo? Bueno, yo creo que está sucediendo. Aplican los niveles o las escaladas de sus posiciones de guerra en la medida que les conviene. A países como Irak lo invadieron, a países como Libia mandaron drones. A países como Siria están financiando a través de la Arabia Saudita y otros países financiando ejércitos mercenarios y ahora tienen una especie de locos desatados en el Medio Oriente. En contra de Venezuela encontraron la oligarquía colombiana y ya de todas maneras previendo pasar a formas más de ataque contra nuestro país, ya declararon que Venezuela era una amenaza contra sus intereses y eso, aunque parezca ridículo, pero el ridículo lo necesitan ellos internamente para poder ir a otras situaciones en contra de nuestro país. Yo creo que ya está sucediendo. Solo que Estados Unidos está regulando o graduando sus armas o su forma de producir sus ataques a los países petroleros en la búsqueda de ese control de esos mercados y de ese mercado energético mundial a través de estos mecanismos. Así. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado durante este tiempo. Vamos a permitir rápidamente algunos segundos para conocer también la opinión de algunas de las personas que escribieron durante la conversación. Aquí en Twitter, @Candanguero21 nos escribió lo siguiente: gracias al presidente Nicolás Maduro por dar cumplimiento al legado del comandante Chávez, así es que se gobierna, con la etiqueta numeral gira victoriosa. Hay otro comentario que también queremos mostrar. Nos lo hizo llegar Marco Antonio, así se identifica esta persona en Twitter. Todo el apoyo al presidente Nicolás Maduro por el esfuerzo realizado en esta gira presidencial que seguro traerá más beneficios al pueblo. También hay un mensaje de @Acturiana, escribe lo siguiente: Estados Unidos, su coartada es tratar de desesperar a los pueblos con sus crueles guiones. El pueblo venezolano no se rinde, sobra dignidad, dice esta usuaria. Y finalmente también vamos a